Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los marginales de esta comunidad hermosa. Bienvenidos a otro número de entrevistas al margen, anime, literatura y manga. Diego Hernán Rosaín, quien les habla, y hoy tenemos un programa muy bonito, muy lindo, que me ha permitido reencontrarme y reenamorarme de una práctica antiquísima, por lo menos para mí, que me retrotrae tanto a mi infancia como mi adolescencia, que son los videojuegos. Hoy vamos a hablar un poco de ello. Les recuerdo a todos que estamos casi a mitad de lo que es el primer encuentro internacional de cultura japonesa en Satori, así que no dejen de visitarnos. Ya tuvimos el primer día de manga y anime, que estuvo espectacular, con invitados internacionales, tanto de Latinoamérica como de España, así que no dejen de buscarnos en el Facebook de la asociación, para aquellos que quieran profundizar en temas que ya hemos trabajado aquí en el canal y temas que todavía no hemos tocado. Pero bueno, como hoy nos toca hablar de videojuegos, tengo que presentar la invitada del día de la fecha, que es nada más y nada menos que otra compañera de Rosario, Cecilia Laura Verino. ¿Cómo andas, Ceci? Hola, ¿qué tal, Hernán? Gracias por invitarme. Hola a todos y a todas. Gracias por estar acá escuchándonos. Buenísimo. Bueno, Cecilia es una reciente compañera youtuber, ¿sí? ¿Vos cuándo arrancaste con tu canal? Hace poquito me despunté en el vicio. ¿Cuánto tiene canal? El primer video lo subí el 20 y pico de septiembre. Colgué. Me pegué un cuelgue hermoso y hará mediados de octubre es que arranqué y estoy subiendo 1 o 2 videos por semana. De a poquito vamos repuntando, llevamos 51 suscriptores. Bien. Pues empezamos por algo. Bueno, cuando llegues a los 100, YouTube te manda un mail de felicitaciones, así que... Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo se llama tu canal? Así te buscamos. Se llama Aligieva Nerdeadas Históricas. Aligieva es como mi nombre artístico youtuber, ponele. Y Nerdeadas Históricas porque, bueno, yo profe de historia, la idea es hacer un diálogo entre todo lo que sea la cultura geek, y, o sea, series, videojuegos, pelis y, bueno, obviamente la historia. Aunque, bueno, por ahí nomás ponemos algo de otras ciencias sociales o algunas cosas de fantasy, pero bueno. Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. No se olviden, por favor, de suscribirse al canal y buscar videos que les interesen. Bueno, paso a presentarte formalmente. Cecilia Laura Verino es profesora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, finalizando la licenciatura. Es auxiliar alumna ad honorem en Historia de Europa Medieval de la carrera de Historia de esta misma universidad. Miembro del Centro de Estudios de Historia Europea, también de la Universidad Nacional de Rosario. Redactora y generadora de contenido para Aquelarre of Games. Tiene un canal de YouTube que ya lo mencionamos, Aligieva Nerdeadas Históricas, donde sube gameplays así como análisis históricos y de temática geek. Bueno, los análisis todavía no llegaron. Hay una especie de experimento social que estuve subiendo que pregunto comentarios sobre la Edad Media en grupos de rol de Facebook, que la verdad pegó mucho eso. Y en base a eso voy a alargar en esta semana o la otra mi primer análisis histórico, que es, bueno, discutir un poco el por qué la imagen negativa de la Edad Media, que es el periodo histórico en el cual me estoy especializando, como vos dejaste ver recién. Excelente, bueno, buenísimo, vamos a estar esperándolo. Gracias. Y copaste la Universidad de Rosario, o sea, haces un montón de cosas en la universidad. ¿Cómo? Haces un montón de cosas en la universidad. No, tampoco tanto. Estoy, en la cátedra, que es por el tema para formarme, que es el periodo que más me gusta, y el Centro de Estudio de Historia Europea lo conformamos todas las cátedras de Historia Europea de la carrera de Historia. En el cual, tratamos por ahí de generar jornadas, cursos, eventos académicos, en el cual tratamos de encontrar ejes comunes a todas las cátedras, a todas las historias de Europa. A veces se complica, pero por ejemplo, con motivo del centenario de la Primera Guerra Mundial, hicimos un curso dividido en 4 partes, es decir, antigua, medieval, moderna y contemporánea, sobre la guerra. Y la verdad es que la gente se copó y se engancharon. Y salieron cosas muy buenas y se laburó muy lindo. Qué bueno. Lo estamos remontando el centro. Hace poquito estaba medio abandonado y ahora lo estamos impulsando un poco. Organizamos charlas con historiadores grosos que se hicieron por YouTube, así que bien. Perfecto, excelente. Bueno, si te parece, arrancamos entonces con la entrevista. Dale. Bueno, primera pregunta. Bien. ¿Cuándo se originan los videojuegos?
Mira, primero habría que conceptualizar un poco de qué hablamos cuando nos referimos al término videojuego. Primero principal, el término video, o sea, del videojuego, se refiere a un dispositivo que visualiza un mapa de bits. ¿Entendés? Entonces, con eso vos te estás refiriendo, estás teniendo en cuenta todo tipo de pantallas, formatos, plataformas. Vos imaginate que se empezó con un ordenador chiquitito y ahora tenés un montón de tipos de pantallas en cuanto a lo que se refiere a lo digital. Entonces, bueno, tenés que asegurarte que se refiere a todo eso. Pero en general los autores, de hecho, discuten un montón de lo que implica hablar de videojuegos y a qué nos estamos refiriendo con ese término. Además de la cuestión de la pantalla, de la cuestión de los bits, tiene que tener otra regla, que es que sea un juego con un perdedor y un vencedor en un sistema informático con reglas de juego. Es decir, que siempre tiene que involucrar lo lúdico. De hecho, no quiero adentrarme mucho en el tema, pero dentro de los Game Studies, es la rama dentro de las humanidades digitales que se dedica a tratar en específico los videojuegos, tenés dos grandes corrientes, los ludólogos y los narratólogos, que hay una pugna entre ver, bueno, ¿a qué le ponemos más énfasis? Si a la narración o a lo lúdico, a lo interactivo. Y obviamente con el correr del desarrollo de los estudios se terminó por llevar a conclusión hoy en día, se acepta que no, que el eje específico en este tipo de creaciones es lo lúdico, es lo interactivo. Y con respecto al tema de cuándo se crea o cuándo surgen los videojuegos, ¿vos decís? Sí, sí. Mira, eso hay que remontarse básicamente incluso desde después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Vos pensás todo lo desarrollo informático de tecnología que se aplica a la cuestión para la guerra. Por ejemplo, el caso célebre de Alan Turing, que recrea todo un método para desencriptar mensajes. Bueno, todo eso que se va produciendo durante la Segunda Guerra Mundial pone a disposición de los países que intervienen en esta contienda de nuevas tecnologías, en el cual una de las mayores creaciones fue precisamente el monitor. El monitor en el cual vos visualizás bits, ¿sí? De hecho, incluso los países que salieron derrotados en la guerra, como por ejemplo Japón, que eso vos lo debes saber mucho mejor que yo, también desarrolla un nuevo modelo empresarial que después en la década del 70 y el 80 decanta en lo que se conoce como la tercera revolución industrial, que es la llegada de lo electrónico. Bien, entonces muchos piensan o creen que el primer videojuego que se reconoce como tal es el Tennis for Two, tenis para dos. Creado en 1958 a partir de una computadora que se crea en el 46, que es una de las primeras computadoras de la historia. Obviamente computadoras grandísimas que nada que ver con las de ahora. Claro. Y que bueno, después, 3 años después, en el 61, se crea el famoso Space War. Eso después influencia a Nolan Bushnell, que va a ser el creador o el fundador de Atari, y el resto es historia. Pero en realidad hay algunos autores que cuestionan que Tennis for Two haya sido el primer videojuego como tal de la historia, es decir, visualizás unas imágenes que vos podés manipular en la pantalla con controles, que sirve para entretenimiento y que tenés ciertas reglas de juego y que tenés un vencedor y un ganador. Vamos, esas son las características básicas que tiene que tener un videojuego. Hay algunos que proponen como el primer videojuego de la historia, es decir, al merecedor de ese título, a un programa llamado Nought and Crosses. Dicho en criollo, era un tatetí para ser jugado en computadora. Es un tatetí. De hecho, o sea, cruces y círculos se podría traducir. Hecho en un ordenador que se construye entre 1946 y 1949. ¿Por qué algunos autores dicen, no, este en realidad podría ser el primer videojuego que se haya hecho? Porque está pensado como un juego, a pesar de que no podés mover los gráficos, porque no es que desplazás lo que haya en la pantalla, como en el caso de Tennis for Two, que tenés que mover el palito que en teoría representa al tenista,
pero aún así se ejecuta en un dispositivo informático, se ejecuta en un ordenador, en una pantalla gráfica y se usa para entretenimiento. Así que es increíble que incluso se podría decir que se han hecho videojuegos antes incluso de que existiese la palabra. Y todos esos desarrollos, todos esos avances tecnológicos van sumando, van decantándose a poquito, siempre en institutos o en universidades prestigiosas de ingeniería como el Instituto MIT de Estados Unidos. Gente ñoños encerrados en un sótano que modifican ya programas ya hechos o agarran computadoras u ordenadores o pantallas que fueron creados para otro motivo, para otro propósito y lo reconfiguran para eso. Y todo eso es una suma de conocimientos que va decantando en esa gran explosión de empresas propiamente dicha de videojuegos que uno ve que se produjo en los 70 u 80. Bueno. Es todo un largo camino, la verdad que si vos lo comparás desde los 40 o 50 con esa pequeña pantallita con 2 palitos que se van tirando una pelota hasta hoy, la verdad que vos te lo ponés a pensar y es un desarrollo muy increíble, ¿no? Cómo se va complejizando todo, no solo los gráficos, la jugabilidad, todo. La verdad que es re apasionante ver todo ese recorrido. No, me gusta esto como vos decís que el origen está en ser algo armamentístico, en algo bélico, ¿no? Exactamente. Que decantó algo universitario, algo algo de nicho incluso. Claro, y bien de nicho, bien de gente que tiene un conocimiento muy específico, muy de ñoño, eso eran verdaderos ñoños, vamos a decirlo, chicos que que estaban encerrados en un sótano y que se dedicaban 100% a ello, y cómo pasás de eso, de ese nicho, a lo que es hoy en día la industria gaming. Claro. Es un viaje y un recorrido muy apasionante, si te lo pones a ver así de larga duración, como decimos los historiadores. Genial. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios que trae jugar videojuegos? Mira, la verdad, esa pregunta es muy interesante porque parecía que hoy en día, aún con las críticas que achacan a los videojuegos, que si son violentos, que si generan, por ejemplo, hay notas todavía que hablan de que si las comunidades gamers son tóxicas, lo cual obviamente yo no voy a hacer una apología a los videojuegos, no es mi propósito, no estaría siendo una persona crítica, no estaría tomándome esto de manera crítica o concienzuda. Obviamente los videojuegos, como todo instrumento y sobre todo como todo elemento de las TICs, tienen sus pros y sus contras, y lo que vos consigas de ellos va a depender un montón del uso que le des, ¿no? La verdad, yo lo pienso del lado de la educación. Obviamente yo como docente siempre lo estoy viendo un poco del lado, bueno, a ver qué uso intelectual o didáctico le podemos dar a eso, la verdad. O sea, te podría decir, bueno, mejoran la capacidad de respuesta, mejora lo que serían los reflejos. A mí me pasa, yo no soy yo soy manca. Yo soy mala jugando videojuegos. Y es re lindo esforzarte para, por ejemplo, sacar un nivel y decir, che, loco, esto la verdad que me está haciendo concentrarme y ponerme con esto y sentir que, bueno, que gracias a un juego estoy teniendo más reflejos, estoy ganando habilidad. Está bueno, es un entretenimiento y como todo te permite por ahí aprender algo o te permite conseguir, por ejemplo, un objetivo, que eso la verdad está bueno. En la educación, la verdad, se ha discutido mucho el término de decir, bueno, qué pasa con el tema del uso de los videojuegos, si se puede sacar algo o no. Hay muchos trabajos que lo abordan del lado de, bueno, los beneficios que tiene, como por ejemplo, bueno, que mejoran el tema del trabajo en equipo. Eso se ve mucho en los videojuegos de estrategia, la creatividad, la atención. Enseñan idiomas. Yo recién no se llegó a escuchar, pero había dicho el caso de gente de nuestra edad, ya millennials, que comentaron que en sus días se aprendieron inglés, pudieron aprender inglés, por ejemplo, pasando el Resident Evil con el diccionario en mano. Hay gente que ha aprendido japonés viendo anime, o sea, obvio. No sé si, a mí no me ha pasado, pero no sé si es el caso. Pero bueno, en educación la verdad ha habido, por ejemplo, muchos trabajos de docentes que cuentan o que muestran planificaciones didácticas
en el cual, bueno, yo lo he visto por el lado de historia porque es donde más me fijo qué uso podemos darle en el sentido didáctico. Y dice, bueno, que los chicos se han mostrado más participativos, más colaborativos, más atentos al conocimiento que se explaya y que se muestra y que se enseña cuando ellos acceden a esos conocimientos mediante videojuegos. Es una manera totalmente distinta de aprender. Obviamente no es una panacea, no es algo para todos, no es que si vos vas y lo aplicás, es un win-win que enseguida el pibe todos te rinden con 10. Como dije recién, hay que saber manejarlo, pero hay que saber cómo utilizarlo, tanto en educación como en esparcimiento, obviamente. Pero, por ejemplo, yo lo he notado mucho en el tema del contexto de la pandemia. Como, por ejemplo, yo lo hablo desde el punto de vista de mi caso, estuve jugando muchos más videojuegos este año que los años anteriores. Me he hecho grupos de gente en Discord, servers, que nos ponemos de acuerdo y jugamos a la noche. O imagínate los fines de semana que no salía a ningún lado, un bajón, y tenés gente ahí que te espera, que te dice, uy, bueno, entramos. Y está bueno, la verdad que eso, por ejemplo, uno de los beneficios que a mucha gente como a mí ha ayudado a paliar un poco el tema del aislamiento social. Sí. La verdad, ha ayudado mucho a sobrellevarlo, me ha permitido conocer gente nueva, como con todo. Si lo aprovechas bien, la verdad que te trae muchos beneficios. Pero también tiene su lado oscuro, su costado que no es tan positivo, obvio. Si no sabes verlo de manera crítica, verlo con mucho cuidado. Por ejemplo, sobre todo en los casos de los chicos chiquitos, ¿no? Uno ya es grandote, treintañero, vos sabés, a ver, con qué te va a encontrar y qué no. Yo creo que en donde más hay que tener cuidado es con el caso de los nenes chiquitos. O sea, tenés en muchos casos estereotipos sexistas, violencia. Bueno, sí, obvio. Bueno, y a ver, contéstame esto. ¿El tipo de consola modifica la experiencia del jugador? Sí, totalmente, eso no se discute. Yo creo que en eso estamos casi todos de acuerdo. Yo, por ejemplo, soy full PC gamer. Yo juego solo en PC. Y la única vez que he jugado en consola fue de chiquita, cuando mis hermanos habían comprado la Sega. Y después cada tanto, por ejemplo, que he ido a casa de amigos que tenían la Play. Ni siquiera la Xbox, la Play. Y a mí me pasa, por ejemplo, vos te acostumbras, no es solo por el lado de hardware, pero por ejemplo, vos te acostumbras al teclado y al mouse, y que tenés acá la pantalla todo cerquita, me pongo con una consola que tenés sillón con el mando, que tenés la palanca, se puede llamar así, con el cual direccionás, y la tecla, el pad, a moverme, a mí me agarra embolia. Yo no sé cómo hacerlo. No sé. No sé si será al revés también el caso de los que juegan en consola cuando agarran una PC. No sé, pero yo creo que no es solo por el tema de hardware, es decir, la diferencia entre jugar entre el joystick, el mando y el teclado. Yo supongo que, por ejemplo, no sé, a ver, hay un videojuego que yo estoy jugando ahora, estoy haciendo algunos gameplay, seguro lo siga subiendo, que es el Hades. No sé si te suena. No lo conozco. El Hades, a mí me da la sensación de que ese juego está hecho para consola. ¿Por qué? Porque el modo que se mueve el personaje me hace acordar mucho a Kratos en el World of War. Me hace cómo se orienta el mapa, cómo la manera en la cual se mueve, la dirección en la cual se mueve, no me termino de acostumbrar. O sea, es como que parecía, capaz que estoy equivocada, pero a mí me da la sensación de que cómo está diseñado el mapa, cómo está diseñado el nivel, cómo está orientada la cámara, como que parece que es más cómodo y está más hecho para un joystick que para, por ejemplo, mouse y teclado. Claro, sí. Entonces no pasa solo porque si vos jugás en consola o en PC, pasa también cómo está diseñado el nivel, cómo se mueve el personaje, cómo lo direccionás, y yo creo que cambia totalmente la experiencia. Por ejemplo, a mí me pasa con el Assassin's Creed. En teclado todo bien, todo piola. He jugado el Assassin's Creed. En consola no puedo. No sé, no puedo. Sí. Entonces sí, modifica totalmente la experiencia. Yo creo que eso hay un consenso unánime en esa cuestión.
No, sí, pero yo lo pensaba también por el lado, a ver, como vos decías, hay cosas que tienen que ver con el hardware de, no sé, cambiar de una consola a una PC o de un joystick a otro joystick de generaciones distintas, o lo mismo también cuando juegas en una computadora que no tiene el mismo rendimiento una que otra, ¿no? No sé, Sí, memoria eso RAM, placa de también. video, eso te frustra incluso la experiencia de Sí, juego. O sea, sí. yo he jugado... Vos decís, sí, perdón, No, decime. he jugado juegos que ha tardado, no sé, minuto y medio cargar la pantalla Sí. de nivel y es terrible, te saca de quicio, te dan ganas de no jugarlo. Sí. Por ejemplo, a mí me ha pasado, yo antes de tener esta PC, que pobre ya se está acercando la edad de jubilación, pero yo no tengo plata para comprarle un reemplazo, pues pobreza. Antes jugaba en una notebook. Y había juegos que, sí, no, ¿qué hago haciendo? Porque, o sea, pero tenía tanta manija por jugarlo que lo trataba de hacer correr, no sé, el Assassin's Creed 1. Estamos hablando de una notebook del 2010. Y eso pasa un montón, obviamente no es lo mismo tener esta PC que yo tengo ahora, que es de 2014, que tiene componentes buenos, pero tampoco son de la gran flauta, no la vas a comparar con un Master Race que sale 400 lucas, que es una maquinola que te corre todo, te corre lo que vos quieras. Claro. Sale volando lo rápida que es, obviamente. Supongo que no debe ser lo mismo, por ejemplo, jugar en Play 2 que en Play 4. Digo supongo porque tengo casi nula experiencia en consolas, pero sí, te modifica totalmente la experiencia. Ahí cuando vos te acordás que sos pobre y que decís, bueno, ¿qué hago? ¿Invierto en esto o sigo alimentándome bien? No, bueno, pero sí. Dependiendo, y por ahí, a ver, la PlayStation por lo menos desde su joystick es como coherente, ¿no? Siempre es el mismo joystick. Claro. Vos de golpe tenés una Nintendo que consola a consola te cambia el joystick, o lo que habrá sido pasar, recuerdo yo, del Family Game que era rectangular, al Sega que era como un riñón, a el joystick analógico con las palanquitas esas, o sea... Y también lo mismo cuando pasa el tiempo, no es lo mismo cuando jugás todos los días cuando dejaste 2 años de jugar y volvés a agarrar un joystick. Te cuesta mucho. Igual es como no, eso ni hablar. A mí una de las cosas que más me cuesta de jugar en la consola son precisamente las palanquitas, la R y la L. Es como digo, ¿para qué la uso? Sé que las tengo que usar, pero no sé para qué es. Y porque no solo va modificándose el equipo en sí, como vos decís. Decís, bueno, que se va modificando el joystick, que una tenía forma de esto, o le agregaron tal tecla, o coso. El mismo diseño del juego va cambiándose, lo que sería el software. Sí. El mismo diseño de niveles, cómo va cambiando la orientación de la cámara, la misma, ¿cómo se llama? Jugabilidad va cambiando totalmente. Totalmente. Forma parte de la evolución propia del dispositivo en sí, ¿viste? Del juego en sí, obviamente. Genial. Bueno, la cuarta dice, la historia. ¿Es un escenario para los videojuegos o los videojuegos son un espacio para repensar la historia? Esa fue mi pregunta favorita. Ay, me encanta. Genial. Me dejó pensando. Yo creo que ambos. Hay un poco y un poco, dependiendo de cómo lo mires. Por ejemplo, si vos el primer aspecto es decir, la historia como escenario para los videojuegos, yo creo que pasa más por el lado de, bueno, aquellos que consumen videojuego histórico simplemente por entretenimiento, o sea, forma de verlos, ¿no? Y la segunda, que es si los videojuegos son un espacio para repensar la historia, bueno, esa sería ya los ñoños historiadores que queremos hacer diferentes lecturas acerca de los videojuegos históricos. Por ejemplo, el primero, o sea, la primera cuestión que vos planteaste, que si la historia es un escenario para los videojuegos, me remite un montón a la intro de Assassin's Creed Unity. No sé si lo jugaste. No, pero lo conozco por lo menos de qué van cada uno. Bueno, en Assassin's Creed Unity, yo no sé si te puedo hacer spoiler o no. Sí, en teoría, Abstergo lo que hace, crea como una especie de plataforma de juego en el cual vos podés recrear memoria del antepasado de los asesinos, como pasaba con el Animus. Solo que ahora cualquiera lo puede hacer. Vos es como si vos te conectase con la PlayStation en la nube de la PlayStation, o sé que está lo que sea la plataforma de Xbox, donde vos tenés los juegos cargados. Es lo mismo. Y el eslogan de ese anuncio, porque vos estás empezando un juego y es un anuncio publicitario, te dice, el pasado es nuestro campo de juego. Y es genial. Creo que lo que trata de hacer los videojuegos históricos en general es usar el pasado como como nuestro campo de juego. Es decir,
cómo se pone el pasado a servicio del entretenimiento, cómo lo usas vos para entretenerte, como ver una película histórica, solo que en este caso le agregás algo más interesante, que es lo interactivo, en el cual vos manejás las cosas, lo cual lo hace más complejo y también más divertido, obviamente. Ahora bien, hay dentro de los Game Studies, un poco retomando lo que dije preguntas atrás, hay una rama que se llama Historical Game Studies, o sea, aquella rama que se dedica a pensar los videojuegos específicamente históricos, ¿sí? Entonces, eso ya yéndonos un poco para el lado de los segundos, es decir, que si los videojuegos históricos pueden ser una manera de repensar el pasado. Claro. Yo creo que esa es la motivación de todo historiador que se dedica a la Historical Game Study, una consigna, incluso, al menos para mí. ¿Qué plantea esta rama? O sea, la Historical Game Studies, es decir, tratar de investigar a los videojuegos, interrogarlos como si fuera una fuente primaria, como vos vas al archivo y agarrás, no sé, registro de interrogatorio de la Inquisición, o agarrás una serie de ordenanzas que había escrito tal ayuntamiento y le haces interrogás al documento, le haces preguntas, ¿sí? Entonces la idea con estas preguntas o esta manera de interrogar a los juegos es ver, bueno, tratar de entrever cómo representan el pasado, cómo lo discuten el pasado, cómo lo interpelan, ¿sí? Esta rama, la verdad, es muy nueva. Hace muy poco que está, con decirte que uno de los manuales o libros de referencia que tenemos quienes nos dedicamos a esta rama, el Handbook of Computer Game Study, fue editado en 2005. Es nuevísima. Claro. Hace muy poco que está esta rama, hay un montón por laburar todavía, obviamente. En este libro, que son varios capítulos, cada uno a cargo de un autor de la temática, hay uno en especial de William Uricchio. Uricchio es uno de los referentes en cuanto al estudio de los videojuegos históricos. Plantea, es la primera vez que alguien plantea, cuando él dice esto, que se puede aproximarse de una manera diferente al videojuego histórico. ¿En qué sentido? Viéndolo como una narrativa histórica propiamente dicha, es decir, viendo al videojuego histórico capaz de formular un tipo de conocimiento histórico en sí, con sus formas específicas, de la misma manera que lo hace un documental o que lo hace un libro de texto. Sí, sí. Es decir, la verdad que supuso un giro paradigmático, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ese momento al videojuego histórico, por más que, bueno, sí, aborda el pasado, ¿qué se terminaba concluyendo o qué se decía mayoritariamente? Es para entretener. No le busquen la vuelta. Y de hecho a mí me ha pasado. Yo la primera vez que expongo sobre videojuegos históricos, en un congreso de humanidades digitales, no voy a decir cuál obviamente, una chica del público me dice, pero están hechos para entretener. O sea, no se supone que enseñe historia. Yo en ese momento no tenía tanto acervo teórico como para responderle, tampoco lo tengo ahora, pero el otro día cuando estaba repasando para esta entrevista me acordé de esa anécdota y viste cuando te agarra esa bronca de decir, bueno, recién ahora se me ocurre qué responderle después de 2 años. Sí. Y me dio bronca porque vos decís, a ver, sí, ya sé, están pensados para dar un entretenimiento. No le quita lo otro, una cosa no le quita la otra. Exactamente, pero sigue mostrando diversas formas de acceder al pasado, sigue mostrando una diversa manera de caracterizar el pasado, de caracterizar una sociedad del pasado, y mucha gente que quizás no te lee historia, pero te juega esos videojuegos, claro. La imagen con la que se va a quedar de esa sociedad del pasado es con esa, te guste o no. Exactamente. Por ejemplo, un momento yo tengo que dar clases sobre las cruzadas para la cátedra que yo soy ayudante, vos lo nombraste al principio de la entrevista, y pide el segundo año de la carrera. Y ahora digo, bueno, ¿lo conocen a Saladino? Y él dice, sí, el Age of Empires, dice un pibe. Yo la miro a la titular porque ella sabe que yo soy una friki con esto, la miro como diciéndole, fue él, no lo dije yo, Entonces, a ver, de hecho,
incluso esto me remite un montón a un concepto que acuñó Juan Francisco Jiménez Alcázar, que es uno de los exponentes de los estudios de los videojuegos históricos en lo que sería el mundo académico hispanoparlante de la Universidad de Murcia. Él tiene un término acuñado que se llama Medievalist Gamer. ¿Qué sería esto? Serían aquellos tipos de historiadores, obviamente lo ve para el caso específico medieval, porque él es del campo que cual él viene, pero se podría aplicar para cualquier tipo de historiador. Son aquellos alumnos o aquellas personas que cuando ingresaron o cuando ingresan a hacer su formación profesional como historiador, como docente, como profesor, trae consigo a la universidad ciertas imágenes comunes o ciertos conocimientos de la historia que lo vio en el videojuego. Entonces ya viene influido en ese sentido. Entonces la verdad que me triggereó un poquitito cuando dicen es entretenimiento nomás, no pretende enseñar. Y no pretende enseñar, pero que muchos acceden al conocimiento histórico mediante eso, es verdad, y después vos tenés que laburar en base a eso, sobre todo cuando los formás como profesores. Claro. Bueno, yo rescato dos cosas de lo que vos decís ahí, o sea... Pero yo no terminé, pero te escucho. No, seguimos con esta misma consigna. Buenísimo. Por un lado, como que hay un giro lingüístico que tiene que ver con esto de la verdad, de dónde reside la verdad, ¿no? El tema es que, a ver, nosotros estamos acostumbrados a pensar o a creer que de golpe los documentales tienen más verdad o más razón que lo que puede tener una telenovela, una novela histórica o un videojuego. Pero por otro lado, detrás de los desarrolladores de videojuegos hay guionistas, pero también hay historiadores, me imagino, porque no están... Sí, eso yo lo voy a tratar más adelante. Por eso, no estamos hablando no llegué a esa parte, pero sí, hay asesor en historicidad, como lo hay también en el cine. No hablamos de ucronías 100% donde se toma, no sé, qué sé yo, Segunda Guerra Mundial y listo, decimos, no sé, había dinosaurios, extraterrestres... Claro, claro. Pero bueno, nada, te dejo seguir. Perdón. No, pero es verdad lo que vos decís. Y es interesante el tema de los documentales, porque los documentales no lo cuestionan. Claro. Y un documental está hecho con una, ¿cómo se dice? Una intencionalidad, tiene una perspectiva y está editado y está filmado de tal manera. Claro. ¿Entiende? Ahora bien, este giro paradigmático de, por ejemplo, que implicó considerar los videojuegos históricos como una narrativa histórica propiamente dicha, eso llegó cuando interrumpe las facultades lo que sería el paradigma posmoderno. ¿Qué implica este paradigma posmoderno? Es aceptar, por parte que la academia acepte que hay otros tipos de narrativas históricas que no son solamente profesionales o académicas y que tienen que ser tenidas en cuenta. Otro ejemplo es el cine. Claro. Aparte de, bueno, el tema de lo que sería la rama de estudio de cine e historia tiene más recorrido que la de los videojuegos, yo creo que tiene más aceptación académica que la de los videojuegos, por lo menos en el caso de mi ciudad, en mi facultad o en mi universidad, el videojuego todavía está peleándola y el cine ya tiene su lugarcito. Por ejemplo, a mí me encanta mucho una frase, hablando un poco de cine e historia, la de un intelectual que es un autor de lectura obligatoria si vos querés trabajar cine e historia, que es Rosenstone, en el cual tiene una metáfora que a mí me encanta, que dice que estos tipos de narrativas históricas, como el cine, lo que ha hecho es que los historiadores nos veamos obligados a bajar de nuestra torre de marfil. Nos veamos obligados a salir de ese claustro en que nos encontramos, que tengamos que salir al diálogo con la sociedad, lo cual yo celebro y banco un montón. Yo la verdad banco mucho el tema de la divulgación histórica, se tiene que hacer. Se tiene que hacer y se tiene todo ese conocimiento que nosotros creamos, yo creo que con toda la humanidad, no sé si vos estarás de acuerdo, se tiene que salir y se tiene que compartir con la sociedad. No nos podemos quedar nosotros aislados con lo que investigamos. Ahora bien, yo lo que esto diría mía y habrá gente o habrá colegas que estén de acuerdo o no, obviamente yo puedo estar equivocada. Yo lo que veo o lo que presiento es que a la academia, por lo menos a la historia académica, le cuesta horrores aceptar el formato audiovisual. Le cuesta. Le sigue dando muchísima preeminencia a lo que sería lo textual.
Creo lo que textual como una forma válida de conocimiento, ¿no? Y legitimizada de conocimiento. Porque ¿me creo explico? que es más fácil de citar lo textual, está quietito ahí en el tiempo, en el espacio, en cambio el audiovisual como es ¿Cómo en haces? movimiento, imagínate citar un videojuego, ¿cómo corno citar Yo, el gameplay? a mí me pasó en su momento cuando escribí un artículo en base al trabajo que yo presenté en el Frikiloquio, el de Call of Duty. Yo no sabía cómo citarlo, porque nadie me explicó. Claro. Y bueno, me fijé en trabajos que trabajaban de historia de videojuegos, veía cómo lo citaban, ponían el nombre del videojuego, el año, la desarrolladora y listo, yo los mandaba, qué sé yo. Pero no el capítulo, el nivel, en qué momento No, aproximadamente. yo ponía, por ejemplo, intro, viste, el Call of Duty, por lo menos el primero, y también el World War II, que son los dos que trabajé, está separado en misiones. Entonces ponía, bueno, Call of Duty, no sé qué cosa, misión 2, por ejemplo. Y esto sacado de la galera yo no sabía cómo hacerlo. Pero yo creo que como que le cuesta al historiador académico aceptar lo visual. Por ejemplo, a mí me pasó, hace un par de años hice un curso y había un chico, un profesor que lo daba, que hizo la tesis doctoral sobre cine e historia. Hoy en día está aceptadísimo eso, hay cientos tesis doctorales de cine e historia. Pero eso él la propuso hace 10 años. Y lo que le pasó a él, le pusieron una cara, dijeron, ¿vas a trabajar cine e historia en la tesis doctoral? Mirá, te la aceptamos porque metodológicamente está justificado, no se lo podían rechazar por el lado teórico metodológico porque el tipo la armó bien. Pero cine y historia en una tesis doctoral, no, en serio. O por ejemplo, la titular de mi cátedra me pasa. Ella banca estudiar videojuegos para lo didáctico, lo rebanca, le gusta, todo bien. Le sigue haciendo ruido cuando yo le digo que quiero analizar cómo se representa la sociedad medieval en los videojuegos. Es como que, no sé, recalculando, le dice, pero en la Edad Media no había videojuegos. Digo, no, ya sé que no había. Pero no sería estudiar la Edad Media en sí. No sería estudiar la Edad Media en sí, porque obviamente no vas al archivo a estudiar Castilla siglo XV y la estudias con videojuegos. Obviamente no. Pero me interesa ver cómo la sociedad medieval es representada hoy en día en el imaginario popular en los videojuegos. Claro. Ahora, ella, ese planteo no lo hace con las películas, y sí con los videojuegos. Claro. Y yo creo que los videojuegos tienen aún más dificultad, porque no solo implica que se acepte lo audiovisual, sino también comporta el tema de lo lúdico, de lo interactivo, y eso también genera, lo ven como poco serio, me da la sensación. Claro. Sí, el ser de ocio y de placer, bueno, lo mismo le pasa al manga y al anime de golpe, o sea que no se lo ve como un objeto válido porque es un objeto de consumo y más asociado al mercado más vulgar de masas, y por otro lado al placer. Exactamente. La gente, y sobre todo la gente más grande, ¿no? Los mayores de 30, 40 dirían qué puede contener de importante o de relevante para la cultura o para la historia esto, cuando en realidad nosotros que somos jóvenes y menos prejuiciosos sabemos que lo tienen, o por lo menos que es un objeto válido de estudio como cualquier objeto cultural. Totalmente. Eso, a ver, es un objeto cultural surgido en el seno de las industrias culturales. Es un objeto que o sea, son creaciones artísticas, la serie, las pelis, el manga, el anime, los videojuegos, que divulgan, que dan a conocer ciertas cuestiones de nuestro campo del saber, y cómo interviene en nuestro campo de saber, cómo toman cuestiones de nuestro campo de saber, me parece que nos creemos merecedores y que tenemos el derecho a laburar con ellos. Creo, ¿no? Están interviniendo en nuestro campo, tenemos derecho a utilizarlo o a estudiarlo como objeto de estudio, o abordarlos como objetos de estudio, totalmente. Yo soy consciente de que los videojuegos históricos crean modo de historias, crean narrativas históricas. Por ejemplo, el caso más factible, el que laburé recientemente hace un año, pero por ejemplo, fíjate la imagen de la Segunda Guerra Mundial que te da a entender un videojuego como Call of Duty. Comparalo, no sé si hay videojuegos japoneses que traten la Segunda Guerra Mundial, eso lo sabes más vos que yo. No conozco tanto, pero sí, tiene que haber seguro. Bueno, la Segunda Guerra Mundial no va a estar representada de la misma manera, ni tampoco sus actores sociales, en un videojuego histórico estadounidense y uno japonés. No, por supuesto. Entonces hay una intencionalidad, hay valores puestos ahí y hay un modo de cómo se escribe el pasado. Y pasa también en los textos, obviamente, ninguna forma de hacer historia puede ser axiomática o puede ser objetiva, inhumanamente imposible.
Genial. Bueno, vamos con la quinta entonces. ¿Cuáles son para vos los géneros más utilizados a la hora de programar juegos históricos? Mira, yo por lo que estuve viendo, para mí lo más común es, tenés oro estratégicos, de los videojuegos estratégicos tenés chorradas y chorradas de títulos, de Age of Empires, Europa Universalis, Crusader Kings, el Total War. Yo creo que los estratégicos se utilizan más cuando vos querés hacer, tipo, mostrar algo militar. Cuando querés mostrar algo militar se usa más lo estratégico porque vos podés movilizar tropas, utilizar recursos. Es muy, muy común. Yo creo que incluso dentro de los videojuegos históricos, uno de los aspectos de la historia que más llama a los videojuegos históricos es la guerra. La guerra tiene, no sé, vende. Sí, sí. Ya sea la guerra tipo con armas de fuego como la Segunda Guerra Mundial, o la guerra tipo con falanges como la de Alejandro Magno. De hecho, hay muchos autores que se dedican a estudiar los videojuegos históricos que, bueno, que hacen sus trabajos analizando un poco de, bueno, qué implica jugar a la guerra. Es decir, lo bélico como lúdico, los videojuegos históricos. Eso en los videojuegos de estrategia es un montón. Y hay un montonazo. Después, los simuladores también. Por ejemplo, conozco uno, Stronghold, que es tipo medieval. Tiene un simulador de justas. Mirá. Es genial. ¿Te simula, viste, de justas, las justas medievales? Sí, sí, la de caballo con lanza. ¡Es genial! Sí, sí. Y después lo que más tenés son de aventuras gráficas. Tipo la Assassin's Creed, esa onda. Que eso permite más, por ahí yo creo que donde más se permite una rigurosidad histórica es en lo de estrategia. Porque la estrategia te va mostrando un poco cómo se va produciendo el hecho, cómo se van produciendo las batallas. Por ejemplo, en Age of Empires, por lo menos en la última edición que salió, te muestra lo que sería batallas históricas célebres, en el cual vos tenés que encarnar el ejército de un personaje histórico. Y creo que de la aventura, si bien tenés juegos que siguen una rigurosidad histórica, como por ejemplo el Call of Duty se va ordenando según cómo se va desarrollando la guerra, por ejemplo, tenés algunos como por ejemplo el Assassin's Creed que se permite volación un poquitito más, hacer tipo algo contrafáctico, cambiar por ejemplo que tal personaje no se murió en tal época o en tal año se murió en tal otro. Pero yo creo que esos son los más comunes, los que más se utilizan. Bueno, pero pasa que además el Assassin's Creed últimamente se ha involucrado más a lo que es la mitología y lo legendario antes que lo histórico, ¿no? Como que ahí se ve una progresión. Y te corrijo, me parece que agregaría también los shooters como un género. Bueno, los shooters sí, también eso mucho para la guerra. Yo porque me acuerdo el Medal of Honor, por ahí, que era un gran juego de PlayStation 1, PlayStation 2, no sé si llegó a estar, y bueno, no se me ocurren muchos más, pero... que es el precursor del Call of Duty. Claro, bueno, Call of Duty también es un shooter. Claro, sí. Bueno, eso también, los shooters se utilizan un montonazo para graficar lo que sería la guerra. Sí. Bueno. Se usa un montonazo. Buenísimo. Bueno, la sexta pregunta, que esto ya un poco lo hablamos, pero lo retomamos. ¿Qué tan rigurosos son los programadores de videojuegos en la veracidad histórica? Y acá me puedes citar ejemplos. ¿Cómo? No, que me puedes citar ejemplos de más rigurosos y menos rigurosos. Y mira, no son tan rigurosos en cuanto a la veracidad histórica como los historiadores querríamos. Mira, obviamente hay que pensar, si bien los videojuegos no pueden ser solo considerados como entretenimiento, eso lo aclaro para que no quede como que me estoy contradiciendo con lo que dije recién. Hay una realidad, en casi todos los casos cuando las desarrolladoras o los estudios indies desarrollan o van haciendo un videojuego histórico, lo que menos se preocupan es en ser rigurosamente históricos. Lo que, a ver, vamos a ser sinceros, el videojuego es un elemento comercial, tiene que vender, sobre todo los que son AAA, que son de grandes compañías desarrolladoras como Ubisoft, Bethesda, por dar ejemplos, y obviamente tiene que copar el mercado, la gente te lo tiene que comprar, y entonces obviamente es entendible que se haga en ese sentido. Ahora bien, el tema de los videojuegos es que no lo podés pensar en base a decir, bueno, si los desarrolladores lo hacen en tal lado o lo hacen de tal manera,
porque no se trata solo de eso. Detrás de cada videojuego, que no es un trabajo individual, tenés equipos de hasta miles de personas, con miles de departamentos al interior de esa compañía. Tenés los desarrolladores, lo que programa, el diseñador de niveles, el que te hace todo el diseño de los personajes, el concept art, el que hace la música. Entonces, es lo maravilloso del videojuego, es la conjunción o la convergencia de miles de trabajos individuales. Claro. ¿Sí? Entonces, no lo podés ver solamente por si el lado estético o el lado de tema de la rigurosidad histórica. ¿Sí? Ahora bien, también lo que se preocupa, por ejemplo, los desarrolladores cuando hacen un videojuego histórico, es tratar de mostrar al jugador ciertos aspectos o elementos que permitan a ese jugador identificar el periodo histórico que se está recreando en el juego. Hay un término que yo rescato mucho, que se llama retrolugares, es de un historiador, se llama Alberto Venegas Ramos, en el cual él habla, dice, retrolugares serían ciertos elementos, componentes o estereotipos que han quedado pegados o han quedado asociados a cierta sociedad del pasado. ¿Por qué retro? Porque según la acepción anglosajona del término, sería la imitación de una moda anterior o del pasado. Por ejemplo, voy a agarrar el Assassin's Creed Origins, de lo que está en el Antiguo Egipto. Sí. Vos te das cuenta, por ejemplo, de los elementos que hay. ¿Qué hay? Están las pirámides, los tonos marrones, el desierto, las arenas, el obelisco, el tipo con un turbante en la cabeza. Eso no está hecho porque sí. El Assassin's Creed Valhalla, se me ocurre ahora, pues es lo que más se viene a la cabeza. Sí. ¿Qué ves? Al tipo con el hacha. ¿Ponés vikingo? Pues hay que ponerle hacha. Sí, ¿cómo no le vas a poner hacha? La barba trenzada. Claro, que son grandotes. Con los dragones en las puntas, sí. Claro, todo eso te podría decir que son parte de los retrolugares. Son elementos que cuando vos haces un videojuego histórico tienen que estar. Por cosa que el jugador lo vea y diga, este videojuego es de tal época. Claro. ¿Me entendés? Por ejemplo, no sé, el Imperio Romano tiene que haber tipos con toga y el Coliseo atrás. Claro. ¿Entendés? Y muchas veces estos elementos que son figuras repetitivas o que son ideas que quedan asociadas a esa sociedad del pasado, que se van repitiendo en el tiempo y que no son ahora los videojuegos, viene del cine, viene del cómic, viene hace incluso son estereotipos e imágenes comunes del inconsciente colectivo que se vienen formando de hace siglos. El videojuego recoge todo eso porque sabe que la persona que vaya a verlo lo va a identificar. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa? Hasta ahí todo lindo. El tema es que no muchas veces es rigurosamente histórico. Y ahí cuando entramos nosotros, es a tratar de sacar un poquito de las cosas, ir desarmando el videojuego, la estética, cómo está conformado, y decir, bueno, esto sí, esto no, y esto la verdad que bueno. Ahora, ha habido muy pocos casos de gente o de empresas desarrolladoras o de estudios que han hecho un videojuego histórico diciendo no, yo quiero que lo prioritario sea que sea históricamente correcto, que tenga rigurosidad histórica. El caso más paradigmático y más conocido del último tiempo es el de Kingdom Come Deliverance, que está hecho por Warhorse. Yo creo que es un estudio indie. Eso, de hecho, yo leí una entrevista que le hacen a los que trabajaron en el desarrollo, y la motivación con el cual ellos parten y empiezan a laburar, a hacer este videojuego, es el interés histórico. Porque ellos creo que están, no sé si es de Polonia, no me acuerdo qué país de Europa del Este. El videojuego está ambientado en la Bohemia medieval. Lo que sería a principios del siglo XV, el tema de las peleas entre el papado y el Sacro Imperio, las herejías husitas, el quilombo entre el emperador y su hermano, que el emperador la verdad no está haciendo cualquier cosa, que creo que es Wenceslao. Bueno, ¿qué pasa con estas personas? Dicen, estamos cansados de que haya videojuegos medievales que solo transcurren en la Europa occidental. Y que
la verdad estaría bueno que haya un videojuego que muestre qué estaba pasando de este lado de Europa. Lo cual yo banco a muerte, porque claro, vos si te fijas, increíble. Los videojuegos medievales casi todos son Inglaterra, Francia, España y para de contar, Claro, pero increíble, además dentro del eurocentrismo, que haya una preferencia por Occidente y no por el Oriente. Sí, sí. Terrible. Es que de hecho a mí me pasa, en la materia que yo estudié, también un poco por falta de tiempo, nosotros lo que nos especializamos en la parte occidental y bueno, damos Islam, Bizancio, porque tiene que estar, ¿cómo no vas a poner eso? Pero por ejemplo, en mi caso, Europa del Este, Rusia, lo que sea el Kiev Rus, lo que sea Mongolia, ni noticias. Y estos chicos lo vieron que eso se estaba repitiendo en los videojuegos. Mira. Y dijeron, no, a ver, estaría bueno que la gente conozca un poco de nuestra historia a través de un videojuego y que sepa un poco qué estaba pasando acá. Y estas personas, de hecho, contrataron a una historiadora para que sea asesora, ahí lo que vos comentaste hace un rato, que hizo un laburazo. Yo leía lo que hacía esta chica, que bueno, también sabía no sé cuántos idiomas, era un crack. Ella con los desarrolladores se fueron a museos, se fueron a monumentos de la época a fotografiarlos para ver después adaptarlo para que aparezcan en el juego. Consultaron, por ejemplo, en los museos cómo era la ropa, cómo eran las armas de esa época, cómo eran las armaduras, cómo vivía la gente. Consultaron fuentes primarias, las analizaron. Ellos contaban que había un diálogo permanente entre esta historiadora y ellos, y por ejemplo ellos iban y decían, bueno, que yo, por ejemplo, no sé, en el videojuego va a haber un herrero. Bueno, ¿cómo labura un herrero? ¿Qué hacía? ¿Para quién trabajaba? ¿Trabajaba por encargo? Y la historiadora le tenía que asesorar en ese sentido. Claro. La verdad se nota que el videojuego ese es el sueño húmedo de todo historiador gamer. Te juro, yo me acuerdo cuando vi el tráiler. El tráiler, ya nomás. Hay un tipo saliendo con una brigantina, una armadura del siglo XIV, XV, que es de esa época, y un pig face, que es un yelmo de esa época. Y yo me quedé, ¿esa armadura y ese yelmo existió en la realidad? No, yo no te la puedo creer. Vos fijate que venís acostumbrado a ver armaduras, armas, re fantoches, te encontrás con algo así, pero decís, epa, ¿qué es esto? Salta a la vista. Bueno, pero la verdad que casos como como el de Kingdom Come Deliverance, son contadas excepciones. ¿Y qué es una novela gráfica? ¿O no, es un juego de aventura gráfica tipo RPG, pero es básicamente más de aventura, en primera persona. Mirá, buenísimo. Sí, yo creo que una de las cosas que juegan en contra para generar este tipo de videojuegos es que estás apuntando a un público que necesariamente tiene que leer y tiene que prestar atención a lo que está pasando en el argumento, no es simplemente ir, disparar, golpear, correr, saltar, claro, sino es que dependiendo incluso del género de videojuego va a ser más o menos históricamente correcto. Yo creo que el género influye, por ejemplo, no es lo mismo en un shooter. Claro. Que vos agarrás así, disparás, pim, pam, o tipo bien de aventura, que vos tenés que hacer puzzle, a uno que, por ejemplo, en la estrategia, yo dije recién, que por ahí se favorecía más la rigurosidad histórica, porque te ponen, por ejemplo, el caso de Age of Empires, te ponen los dossiers que te cuenta cada pueblo cómo era, y qué sé yo. Obviamente no es el mismo según el caso, no es la misma cuestión. Claro. Bueno, la pregunta 7 dice... ¿Los juegos de fantasía nos permiten de igual manera repensar la historia? Mirá, yo con la fantasía medieval últimamente he tenido una especie de amor-odio. Me encanta la fantasía medieval. Yo no tengo problema con la fantasía medieval, me encanta. La fantasía tiene problemas con vos. No, ninguno tiene problema con nadie, ¿no? Ni ella tiene la culpa, ni tampoco yo, que soy una histérica con lo histórico. Me gusta la fantasía histórica, pero como tal, como fantasía. Me molesta mucho cuando viene alguien y dice, eso es medieval. No, corazón, eso no es histórico. Me molesta mucho, porque me ha pasado hasta el hartazgo, que me digan, ¿a vos te gusta lo medieval? ¿Por qué no ves Game of Thrones? Porque eso no es medieval. Tan sencillo como eso. O por ejemplo, acá en Rosario, obviamente este año no se hizo pues pandemia, claro. Había una feria, la comarca de una feria medieval fantástica. Yo le digo medieval fantástica. Mira. Y para todo el mundo era medieval. Y vos decís, no amigo, no. Es más, todos iban con las chicas con disfraces de hadas,
o de brujas, y yo iba con mi trajecito del siglo XII, con el velo que te decía, ay, pareces una monja, no soy una monja, soy una noble. ¿Y por qué no te pones algo a la cintura? Porque no se usaba en esa época. La loca de lo rigurosamente histórico acá, ¿viste? Mira, a simple vista parecería que los juegos de fantasía no nos permiten pensar la historia. O dirás, no, nada que ver, porque le ponen cosas que la verdad que no viene al caso. Pero si vos como investigador haces una lectura contrapelo, empezás a desbrozar los elementos que hay en ese videojuego. Yo lo pienso un montón para el lado de la fantasía medieval. Yo sé que vos estás pensando quizás... No, está bien. Yo automáticamente lo muevo para el lado de fantasía medieval, para el lado de lo medieval, porque es lo más víctima de los fantoches que ha sido de toda la época histórica. Creo que donde hay más para laburar en ese sentido. Pero si vos agarrás un juego de fantasía medieval y empezás a hacer una lectura más en contracorriente, más de ver, bueno, qué hay detrás que subyace, yo creo que podés laburar. Por ejemplo, se puede ver, por ejemplo, en el video, no me quiero autorreferenciar, no me gusta, pero por ejemplo, los videos que yo hice preguntando con qué asocian a la Edad Media, todo el mundo decía, y la peste, la guerra, aldea, campesino sucio, la peste, la iglesia oscurantista que dominaba todo y que había ignorancia. Esos son estereotipos. Bueno, y que muchas veces esos estereotipos se mueven o se expresan en videojuegos tipo fantástico. Lo que a mí me permite ver, por ejemplo, o la manera que yo veo los videojuegos de fantasía es ver como ciertos tipos de estereotipos o de imágenes comunes que con respecto a la media han surgido hace siglos, incluso del mismo comienzo de la Edad Media. Es lo que Jacques Le Goff, un historiador medievalista, denomina el imaginario medieval, es decir, un conjunto de imágenes en torno a la Edad Media que van surgiendo, se van formando durante toda la Edad Media. Él de hecho tiene un libro, un compendio de cada uno de los elementos de ese imaginario. Por ejemplo, la catedral, el castillo, el juglar, la bruja. Son todas imágenes comunes en la Edad Media. Vos si te pones a pensar, el caballero. ¿Hola? Sí. Perdón. El caballero, no sé, el campesino. ¿Sí? Son imágenes que son comunes en la Edad Media y que hay ciertas leyendas que surgen en la Edad Media en torno a esos elementos. Por ejemplo, Rey Arturo es una leyenda medieval efectivamente. Pero ¿qué pasa? A medida que pasan los siglos, una vez terminada la Edad Media, se van modificando. Se van modificando el sentido de cómo aparece esa leyenda, cómo se la caracteriza, obviamente según los parámetros, las necesidades y los intereses de la época en cuestión. Por ejemplo, Carlomagno o el Rey Arturo en el siglo XIX van a ser rescatados como figuras nacionales precursoras de lo que es respectivamente Francia e Inglaterra. Por un ejemplo. Entonces, todas esas imágenes que van evolucionando, que por ejemplo, con el humanismo o el iluminismo tiene una connotación negativa, con el romanticismo del siglo XIX se lo explota de un punto de vista bien mágico, bien folclórico, bien de lo bucólico, la naturaleza. Todo ese coto o esas series de modificaciones que se van dando llegan, y lo dice Le Goff, en un tercer renacimiento con por ejemplo, con el cine y el cómic. No sé si te maría. No, sí, está perfecto. A ver, y yo creo que se ve con los videojuegos también, claro. Yo creo que el gran culpable de la fantasía medieval es el romanticismo. Ponele pero el romanticismo, vos ves cómo caracteriza la Edad Media. Que la hada, que los caballeros, que el libre que rescata a la princesa y los trajes re fastuosos, y que la naturaleza y que los campos. Qué mal que le hizo el romanticismo al estudio de la Edad Media. La rescató y le dio una valorización que no le dio el iluminismo, pero que nos dio mucha fantochada que hoy en día tenemos que andar desandando. Perdón, me hizo un descargo personal. Está perfecto. A ver, yo también me parece que es muy difícil, como a nosotros no contemporáneos, el trasladarnos a al concepto de verosimilitud de la época, ¿no? Porque yo creo que en ese momento tenían bien en claro que era realidad y que era fantasía, pero por ahí en la Edad Media le pasaba lo mismo que nos sigue pasando a nosotros con la mitología, de decirse hasta qué punto esta gente creía en los dioses, está bien porque era su religión, pero en los héroes y en los monstruos, y hasta qué punto era
era una metáfora, una alegoría de otra cosa. Entonces nos Sí, está sí. pasando esto, me parece, con la Edad Media, de no poder discriminar o distinguir hasta qué punto algo es real y hasta qué punto es invención, imaginación. Sí, sí, totalmente, es como vos decís, pero ahí está el tema de cómo abordás el pasado, Claro. sobre todo con sociedades tan lejanas en el tiempo como la medieval. Ujú. Si algo que te repiten hasta el hartazgo en la carrera, por lo menos yo cuando me formé como profesora, es que lo peor que podés hacer cuando vos abordás una sociedad del pasado es hacerlo desde tu parámetro, desde tu mentalidad presente. Claro. No podés. No, es que no la vas a terminar abordando de manera adecuada. Siempre vas a encontrar algo que te haga ruido. Por ejemplo, no sé, la Edad Media todos creían en Dios. La religión es algo que permeaba todo. Claro. Todo, hasta las estaciones, el calendario, el tema de las fiestas religiosas, incluso las horas. A nosotros nos parece, ay, che, pero ¿cómo? Para ellos ni se discutía, era la realidad. Claro. Y muchas leyendas y muchos mitos, porque para nosotros era como, por ejemplo, me acuerdo mucho de una, que es la de Sanguinefort, que es la superstición esa, la del Santo Lebrel. Era un perro que se formó, una leyenda que surge en Francia, y que habla de un perro que salva a un bebé de que lo muerde una serpiente, que el padre lo encuentra, el perro con la boca manchada de sangre, se flasheó que el perro lo había matado, y no, que lo había lastimado el bebé y lo mata, y después ve que no, que el perro le salvó la vida. Bueno, eso quedó como un mito, como una leyenda, como un santo, al cual después las madres le dedicaban el hijo cuando se enfermaban. Eso, para muchas comunidades campesinas de Francia, eso era real. Como hoy en día muchos van al Padre Ignacio, que es un sacerdote de acá Rosario. Obviamente no quiero hacer comparación entre pasado y presente para no caer en anacronismo, pero nosotros nos quejamos de la Edad Media, de que le pones a tu hijo un altar a un perro, y hoy en día te vas al altar de Gauchito Gil. Entonces me parece que hay que hacer un poco de autocrítica, y me parece que hay que analizar la sociedad con los parámetros propios y la mentalidad propia que tenía esa sociedad. Si vos no entendés, por ejemplo, en la Edad Media la religión lo permeaba todo, y de verdad que te va a costar entender ciertas costumbres o ciertas prácticas, como por ejemplo pagarle al sacerdote de la iglesia para que rece tantas misas para vos. Claro. Porque fija que te iba a ir al cielo y que tenías que hacer todo lo posible para conseguirte una parcela. O todas las atrocidades de la Santa Inquisición. Claro, totalmente. Te va a costar entenderlo. Claro. Por ejemplo, la Santa Inquisición tenía su propia lógica. Obvio, sí, dentro del Tenía pensamiento. su propia lógica, tenía su propio manual en el cual decía, vos tenías que torturar a la persona así asá para que logre y diga tal y tal cosa, y el notario tenía que tomar nota de tal y tal manera. Nosotros nos parece una atrocidad, para ellos era normal. Dentro de 200 años, las cosas que nosotros hacemos, te puedo asegurar que a la gente le va a parecer rarísimo. Obvio. Ponerle la firma. Y te puedo asegurar que quizás, no sé, el 2001, dentro de 200 años lo van a retratar en un videojuego y la gente va a decir, pará, pero esto fue tan así. Claro. O lo van a retratar en lo que se use para jugar o ver en ese momento. Y me imagino un juego de la pandemia estilo GTA, así de... No, o tipo juego de estrategia. Claro. Tipo que vos tenés que controlar, tenés que hacer la vacuna en tanto tiempo. Yo para mí se va a hacer un videojuego así, Sí. Y ellos van a tener su propia manera de verlo y van a tener que tratar para entender ese fenómeno, de aproximarse a cómo lo tomamos nosotros. Obviamente es re jodido, es mucho más fácil verlo de tu propia perspectiva que de la sociedad en sí que estás estudiando, pero es un ejercicio necesario. Sí. Y no querés hacer una tergiversación del pasado. Totalmente. Excelente. Bueno, la octava pregunta, ahora sí es como la única más o menos que te traigo para mi rubro. Los Isekai, que para los que no saben son estos animes o mangas ambientados en un mundo maravilloso. Y la épica maravillosa, como pasa con Tolkien, como pasa con Game of Thrones o las crónicas de Narnia, ¿rescatan elementos de la Edad Media o más bien el imaginario que tenemos actualmente de ella? Esto también un poco rescatan el imaginario, totalmente. Absolutamente. Eso igual me parece que te hice spoiler con esta pregunta hace un rato cuando te empecé a hablar del imaginario medieval. Yo creo que rescatan el imaginario. De ahí a que quienes hagan o produzcan o desarrollen esos videojuegos, o también esas películas o series, que puede pasar también,
crean que eso es la Edad Media, es otro cantar, ahí yo no me hago cargo, pero yo como historiadora, que los veo con mi acervo teórico, que no es mucho, pero es trabajo honesto, yo creo que se está rescatando el imaginario. Repito lo que dije antes, que es todas esas imágenes que se están formando, que se formaron durante siglos, que fueron evolucionando. Yo esto lo digo en 5 minutos, pero es toda una evolución de esas imágenes que son constantemente recuperadas. Y que llegan hasta el día de hoy y que tuvieron su lugar y resurgieron con fuerza en la industria cultural. Yo creo que se está rescatando eso y no tanto la Edad Media en sí. Yo creo que y que de hecho rescata, obviamente, yo creo que rescata lo que más garpa y lo que más vende, ¿no? Sí. Volvemos un poco a lo que dijimos recién del tema del marketing y que el juego está pensado para ser un producto comercial y que venda. La realidad es eso, vos le podés hacer todo el análisis que quiera, obviamente no voy a desistir de ese trabajo porque me apasiona, pero yo siempre en todo momento tengo presente que es un producto en marketing digital y que va a incorporar elementos que llamen la atención al espectador o al jugador y que venda. Ahora, en este sentido yo me río. Me hiciste acordar una charla que tuve ayer con una amiga, nos vimos después de 8 meses de pandemia. La chica va a ser licenciada en arte, ya le probó en el tribunal, tiene que rendir la tesis y todo. Hizo una tesis sobre el tema del romanticismo y el Dark Souls. Ajá. Un laburazo, la verdad, esa chica yo quiero que un día haga un video conmigo porque es un laburazo. Qué bien que se la dejaron hacer, yo salgo con eso en historia, en mi facultad me sacan corriendo. Me dicen, flaca, hacer historia en serio. Sí, los de arte son un poco más flexibles. Los de arte son más flexibles. Y te digo, ¿sabes por qué? Porque hizo un curso de formación docente hace un par de años. Ahí vuelvo con el tema, no me voy a desviar. Sobre el tema del uso político del arte, que es genial, un temón. Y tenés para laburar montonazo, cursos, papers, tenés para hacer un montón con eso, ¿no? Y yo tenías que hacer una planificación docente porque es un curso que se da en un instituto profesorado, ¿qué te pasa? Para el escalafón, se hace también para perfeccionamiento docente y cosas, bueno. A mí lo daba una profe de arte y una de historia. Está bueno un poco como para hacer que haya un cruce interdisciplinario entre arte e historia. Bueno, cuestión que a mí, primero se lo planteó, ella andaba a clase por separado, primero se lo planteó a la profe de historia. Le digo, mira, la verdad que me gustaría elaborar cómo se reflejan los estereotipos de género, étnicos también, los estereotipos étnicos, en los videojuegos. Mis compañeros todos saltaron, sí, porque vos fijate la imagen del negro y del mafioso en el GTA y la imagen del terrorista del árabe en el Counter-Strike, no, sí, está re bien. La de historia me quedó, tenía una cara de poca diciendo, sí, bueno, o sea, no le gustó, no le gustó nada y la clase siguiente le comento la misma idea de lo de arte y ella estaba, me encantó, sí, dale, me encanta, es buenísimo, está, iba a decir, bueno, en cuestión que está chica. Sí, la verdad. Y hay otra universidad de historia, o hay otra facultad de historia en el país, por ejemplo la de Mar del Plata, que hay gente que labura un montón con profesores de la Universidad de Murcia, que entre ellos está Jimena Alcázar, que se dedican a estudiar videojuegos de historia, y para ellos está lo más bien. Decir que yo empecé a contactar con esa gente y estoy laburando, lo cual para mí es un alivio, porque acá es como, amo mi facultad, estoy agradecida con la formación que tuve. Estoy agradecida con los profes, tuve unos profes geniales, que es de un nivel tremendo, pero hace falta un poquito de ir renovando un poco los objetos de estudio. Ya estamos bien entrados al siglo XXI, digo, ¿no? Bueno, y esta chica que estudió, que tiene la tesis en licenciatura en arte, que laburó sobre el romanticismo y Dark Souls, ayer estábamos charlando, tipo charla ñoña, friki, qué sé yo, que empezás a delirarla y ella me contaba de sus tesis y yo le contaba de que estaba laburando lo mío y ella dice, pero vos fijate que nosotros estamos haciendo todo 500 sobre análisis y le estamos buscando, dice, pero vos fijate que cuando te refería al caballero que busca recuperar su humanidad de Dark Souls se está refiriendo a esto otro, el romanticismo, la idea del hombre que maneja el romanticismo y qué sé yo. Y dice, capaz que el desarrollador quiso hacer un juego que el tipo tiene que recuperar todos los fragmentos de alma para volver a ser humano y no sé, ni un momento pensó en el romanticismo.
Entonces muchas veces es eso, ¿viste? Tenés que tener en cuenta que, bueno, lo pongo como ejemplo para decir, bueno, que los videojuegos muchas veces no lo están haciendo con esa intencionalidad, obvio. No, lo están haciendo decir, bueno, que quede lindo, lo vendés, que sea atractivo, que tenga una buena historia, lo posible que no se buguee, dijo nunca Ubisoft. En lo posible, bueno, que sea entretenido, que tenga buenos diseño de niveles. Y agregarle microtransacciones para seguir currando. Sí. Que tenga mucho DLC, que los cobras bien para seguir juntando la empala. Pero en ningún momento capaz que se le ocurra pensar estos rescates, estas recuperaciones de imaginarios como vos planteaste y como vos me estás preguntando cómo lo estamos pensando. Pero la verdad que no. Pero bueno, vamos a seguir flasheándola y seguir delirando con esos productos, con los videojuegos y con el anime, porque por más que no lo hagan pensando en ese sentido, te remite. Capaz que el tipo no lo quiere hacer, por ejemplo, no quiere hacerlo referido a, no sé, al romanticismo o a tal cosa, o a tal imaginario, pero capaz que lo termina haciendo inconscientemente y no se da cuenta. Es que sí, es lo más común. Puede pasar. Es lo más común, sí. Y nosotros mismos no somos los paladines de la verdad, pero si lo pensamos y lo argumentamos coherentemente, es igual de válido que la postura del autor. Sí, totalmente. Es que de hecho lo que tienen muchas de esas imágenes o de ese imaginario que vos nombraste recién, que se recupera o se retoma en los isekai o en la fantasía épica, son imágenes que o este imaginario es algo inconsciente. Es algo que vos lo ves de chiquito. Que vos lo ves, por ejemplo, estás desarrollando videojuegos, crecen leyendo el Tolkien, crecen jugando Age of Empires, crecen consumiendo toda una serie de productos de la industria cultural, series, juegos, pelis, que eso ya lo incorporan y lo hacen inconsciente. Entonces capaz que obviamente quizás van a hacer una vuelta de tuerca o van a replantear o van a retomar estas imágenes, pero obviamente lo van a hacer de manera inconsciente y va a llegar un friki que te diga, mirá, no, pero un académico medio ñoño que te diga, che, pero esto vos lo hiciste pensando tal cosa, y el tipo se queda como, mirá, no, pero ahora que me lo planteas tiene sentido. Claro. Y ahí le estalla la cabeza. Mind blow. Bueno. Mind blow. Bueno, a ver, seguimos, que ya nos queda poco igual. Esto también medio que ya lo hablamos, pero ¿los anacronismos son inevitables para atraer a los jugadores? ¿O vos confías que siendo cronológicamente rigurosos, aún así se los puede atraer? Mira, depende un montonazo del tipo de juego. Yo creo que, mira, si partimos de la base de lo que dijimos recién, que los videojuegos lo que más buscan es ser vendido, que tenga aceptación del público o que genere interés, muchas veces la misma rigurosidad histórica supone un poco un escollo. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, vos podés hacerlo bien rigurosamente histórico, que está todo bien, lo hiciste en base a la fuente que leíste, está tuto legal, está re lindo, la verdad que una maravilla. El tema es que muchas veces lo que el asesor de historicidad plantea, en el sentido de, bueno, la aldea se configura de tal manera, por ejemplo, no, los ejércitos se formaban de tal otra, usaban esta arma, no usaban tanto arquería, usaban más infantería, más caballería. Sí, todo bien, pero el tema de eso es que después se tenga que adaptar primero al diseño de nivel, al diseño gráfico, al diseño de arte del juego, y segundo, que el programador lo pueda traducir a un lenguaje de programación y que eso se quede bien en el juego. Como dije hace un rato, un videojuego es una convergencia o un rejunte de muchos tipos de trabajo distintos como el que nombré recién. Entonces, el discurso o la opinión que haga el asesor en historia, por más que el director dé vía verde con el tema de la regulación histórica y lo deje elaborar tranquilo ese asesor de historicidad, todo ese discurso o todo ese conocimiento que traiga el asesor de historicidad se tiene que adaptar no solo al lenguaje audiovisual propio del videojuego, sino propio al desarrollo y la programación específica del videojuego como software. Por ejemplo, retomemos el caso de cómo se conformaba un ejército. Por ejemplo,
cae el asesor de historicidad y dice, no, mirá, este ejército en esta época, en este reino, no tenía tantos arqueros, tenía más infantería y caballería. Y puede saltar el desarrollador y le puede decir, mirá, la verdad, ¿sabes qué? Me supone un problema tener que programar para poner 500 arqueros. Me queda mucho mejor y resulta mejor en jugabilidad echar un poquitito de arqueros, de caballero e infantería. Te doy un ejemplo así al voleo, pero para que se entienda. Sí. Ya de por sí en el cine pasa eso. En el cine pasa un montón que el discurso y propio del asesor en historicidad tiene que adaptarse y tiene que negociar y a ver un tiro de afloje con la gente que hace la película. Por ejemplo, te pongo un caso específico para que se entienda. La película Regreso a Martin Guerre, que es una película francesa de 1980 y pico, un ejemplo, es de un caso real de un campesino a principios del siglo XVI en Francia que se va a la guerra y después vuelve y que no se sabe si es él o no, y bueno, que hasta el punto de que después se produce un juicio, el tipo tiene que ir a tiene que ir a jurar, tiene que ir a declarar, porque se está viendo si era él o no, si es una usurpación de identidad o no. Bueno, la historiadora que interviene como asesora de historicidad, que es Natalie Simon Davy, que es una historiadora grosísima de lo que sería historia social, ella dice, mirá, en los tribunales no había tanta gente, no me pongas mucha gente, iban poco que nada los familiares, el acusado, estaban los jueces y para de contar. Y los tipos que hacían la película decían, bueno, sí, pero no queda tan espectacular visualmente como si llenas la sala. No queda, ¿no? Como que le das más impronta. Bueno, en los videojuegos pasa lo mismo. En los videojuegos, capaz que el ejército en sí, posta, eran todos arqueros y el tipo, el que desarrolla videojuegos, dice, no, la verdad que medio embole usar todos arqueros, que el jugador se va a embolar si tiene que usar todos arqueros. Y la verdad que está bueno si puede darle la posibilidad de controlar la caballería y combinar estrategias con la infantería y con arquería, y hay que además visualmente queda mejor, obviamente, que pongas un ejército variado, que pongas solo los arqueros. Por darte un ejemplo. Claro. Entonces muchas veces no se trata solo de la voluntad del equipo de desarrollo en ser históricamente rigurosos o no. Muchas veces no se trata solo de decir, bueno, tengo ganas de que sea así. Muchas veces se tiene que congeniar la rigurosidad histórica con el tema del desarrollo de software, con el tema de la programación, con el tema del diseño de niveles. La verdad que más allá, sin contar obviamente que si eso vende o no y que si es redituable en el sentido marketinero o no, que eso también pega un montón, pero expliqué todo esto para que vea que no solo es una cuestión de buena voluntad del equipo desarrollador y no solo una cuestión de que si vende o no en el sentido de marketing. No tiene que entorpecer el desarrollo y la programación y la ejecución del juego en sí. Sí, se entiende. Bueno, la 10ª pregunta y ya vamos terminando. Bueno. ¿Cómo notás que figura la historia de Japón en los videojuegos? Yo no conozco mucho yo creo que no sé si te lo dije antes. Sí. No conozco mucho historia, no he jugado muchos videojuegos que tomen a Japón como escenario. Admito que incluso como jugadora soy un poquito eurocentrista, hago un mea culpa. Yo creo que obviamente esto que voy a decir es una obviedad, pero no es lo mismo cómo va a estar representado Japón en videojuegos occidentales que en japoneses. Puse el ejemplo recién. No es lo mismo cómo va a estar representado el japonés en la Segunda Guerra Mundial en un videojuego japonés que en un videojuego estadounidense. Ni hablar. Yo creo que lo que más se rescata de la historia de Japón, por lo menos desde el punto de vista de los videojuegos que están hechos en ese país, lo que más se retrata en los videojuegos es primero la época del Japón feudal, de los samuráis. Hay un montonazo de presencia de títulos en ese sentido, y la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esas dos épocas es como que más se ha tomado como escenario. Vos por ahí agregás cosas de historia de Japón que vos debes saber muchísimo más que yo, no, obviamente. No te creas, porque a mí me es casi ajeno. Es más, aprendí muchísimo con Jonas, que fue tu antecesor, que habló de historia y la verdad que me maravilló, sí. ¿No? Es como que hay mucho imaginario, como decís, sobre los samuráis, también sobre los ninjas. Sí, yo creo que también la época de las guerras así de, creo que era de unificación japonesa, el pedido Sengoku puede ser. Sí.
La guerra Onin, el tema, supongo la era Meiji también, porque... Claro, porque no sé el momento de la... No quiero decir invasión, porque por ahí no lo fue, pero creo que sí, de la ocupación de Occidente, ¿no? Con Comodoro Perry y todo eso, a Japón, ¿no? Y empezar a occidentalizar Japón. Sí. Claro. Yo creo que esos son... Sí, supongo que debe ser porque fueron hitos muy importantes para la historia japonesa, ¿no? La unificación, el tema del feudalismo japonés también, eso ha quedado muy marcado en la cultura japonesa, también el tema de la occidentalización de Japón. Yo he visto, por ejemplo, algunos juegos que rescatan un montonazo, como vos dijiste, la figura del samurái y el ninja. Yo creo que se produce un rescate de estas figuras, rescatando, viste, volviendo de vuelta al tema de ciertos elementos que los cuales se asocia a ellos. Por ejemplo, vos que has representado a un japonés, ¿qué le vas a poner? Una katana fija. Capaz que a un samurái japonés, ¿qué le vas a poner? Una katana. Capaz que el samurái japonés usaba otras armas. De hecho, lo usabas. Sí. Usaba otra arma. Pero, obviamente, el samurái, ponelo con katana. ¿Cómo no lo vas a poner con katana el samurái? El ninja también. Claro, con shuriken, con... El ninja con el shuriken, con el nunchaku, qué sé yo, y capaz que el ninja usaba todo un arsenal de armas. Pero vos le pones esa arma porque vos lo identificás, el tipo con capucha y shuriken, no, es un ninja. Yo creo que por el lado de Japón, y en cuanto a los videojuegos que están ambientados en ese país, se produce este proceso que dijimos recién, de ciertas figuras o ciertos elementos que son asociados con estos grupos sociales, y que siempre están presentes porque para que el jugador se asegure de que está ante ello, ¿no? Claro. Lo bueno que, por ejemplo, por lo poco que vi o que he leído, cuando muestran a videojuegos que hay samuráis, sé que le dan mucha bolilla el tema del código de honor del samurái. Sí, el bushido. El bushido, exactamente, lo cual es genial porque hoy en día vos vas a practicar kendo. Yo practiqué kendo un año y le achaca mucho a eso, entonces eso está bueno. No sé si se cumplía rajatabla o no. No, es que igual te tengo que lamentablemente desmitificar que aparentemente el bushido es una invención de la modernidad, aparentemente del siglo XIX, como ese es un mito y un símbolo nacional, pero de la modernidad. Los samuráis realmente no tenían un código escrito que te respetar a rajatabla. Sí, la cuestión de vasallaje del servicio al daño, sí. No sé si había que seguirlo tan a rajatabla como nos lo hacen creer. Bueno, viste, ahí tenés un estereotipo. Y yo como historiador me lo acaban de tirar abajo y es como, y todo el año que estuve practicando en el dojo. No, bueno, pero está buenísimo. Oscar Rondán sabe mucho sobre esto, que es mi compañero de Satori, y él habla mucho al respecto. Sí, pero vos fijate en casi cualquier videojuego que retrata a samuráis, ¿qué es lo primero que te pone? El bullido. Y el tema de que el samurái es totalmente respetuoso de los valores que encarna, qué sé yo, y en cambio el shinobi, el ninja, no, hacía la suya, no le importaba nada, mataba a mansalva. Y vos te ponés a ver el shinobi, sí, eran mercenarios, todo lo que quieras, por lo que tengo entendido, vos corregime, pero no eran esos seres sanguinarios que mataban a sangre fría, qué sé yo, que no tenían objetivos claros, no tenían idearios. Y vos fijate cómo estos estereotipos, estas imágenes comunes, han deformado, incluso dentro del mismo Japón, la imagen propia, tanto de dos tipos de guerreros muy propios de ellos, como es el samurái y el shinobi. Y eso, si vos no entendés, como vos dijiste recién, por ejemplo, cómo se modifica la cultura popular japonesa, después con la occidentalización, la modernidad, no podés entenderlo, no lo podés comprender. Claro. Y eso se produce precisamente porque vos retomás esa sociedad del pasado o ese modo de guerrear, combatir, o ese tipo de combatiente de hace siglos con tu perspectiva actual o con una perspectiva moderna. Y eso pasa un montón, incluso en videojuegos japoneses, ¿no? Bueno, y para terminar con esta entrevista muy dilucidadora, ¿qué recomendaciones les darías a aquellos que son gamers, amantes y fanáticos
puramente ociosos de los juegos históricos y aquellos que quieren empezar a abordar de manera teórica y universitaria o terciaria, crítica, este tipo de videojuegos y producciones. Bueno, que quieren dedicarse, o sea, que son profesionales de la historia, que se quieren empezar a dedicar a estudiar los videojuegos históricos, bueno, que se preparen, primero principal, si en la facultad donde ellos no están, donde ellos están estudiando, le hacen cara rara, le ponen a una diciendo, ¿qué es estudiar videojuegos medievales? Pero eso es puro entretenimiento, no se extrañan, no son bichos raros, no se sientan bichos raros o freaks porque estudiar eso. Los videojuegos históricos, como el cine, como los documentales, como la literatura, son formas narrativas históricamente válidas. Hay una metodología que se está desarrollando para eso, está muy en formación, se está todavía laburando mucho y queda un montonazo por trabajar, por repensar, por analizar. Por un lado eso está bueno porque hay un montonazo para hacer, ¿sí? Está todo muy fresco. Por el otro, bueno, hay muy poco acervo teórico a lo cual asirse. Si son hispanos parlantes, que consulten la página Historia de Videojuegos de la Universidad de Murcia. Yo arranqué así. Es un portal de un grupo de estudios de profesionales que está compuesto por historiadores tanto de la Universidad de Murcia como de la Universidad de Mar del Plata, acá en Argentina, y en la página ellos pueden bajar toda una serie de dossiers, que son series de artículos sobre autores que ellos mismos escriben, análisis de su desarrollo de videojuego histórico, que hay de todo, hay de Japón feudal, historia y videojuego y educación, cómo usar simuladores, los Serious Games, que eso no lo nombré, que son videojuegos pensados específicamente para la educación, el tema de qué pasa cuando vos tenés que adaptar el lenguaje de sociedad del pasado al videojuego de ahora, tenés un montonazo para trabajar. Simuladores, cómo analizar el juego de estrategia, cómo se representa el pasado, es decir, el transcurso del tiempo en los videojuegos, tenés un montón. Bueno, en la página Historia de Videojuegos, hasta ahora que tengo entendido que lanzaron 9 dossiers. Para empezar a leer eso está buenísimo, te aclaran un montón y se nota que han estado progresando mucho en lo metodológico y lo teórico. Pero sobre todo, y eso me lo digo también a mí misma, me tengo que poner al día con inglés. Pónganse al día con inglés, hagan un cursito, no sé, descárguense el Babel o el, ¿cómo se llama? Es el del búho verde. ¿Cómo era? El Duolingo. El Duolingo, porque como los Historical Game Study y los Game Study en general incluso, aún tienen poco espacio y aún tienen pocos historiadores o investigadores dentro de la Universidad de Hispanos Parlantes. La mayoría del acervo bibliográfico está en inglés. Entonces, con el anime pasa lo mismo, de hecho. Sí. O sea, la verdad son esos tipos de temas que son tan nuevos que, bueno, la mayoría de los trabajos que hay están en inglés. Si vos tenés que leer a los autores fundamentales, como Urikio, Adam Chapman, por ejemplo, o Jenkins, están todos en inglés. Y son autores de lectura obligatoria que vos lo tenés que consultar para empezar a trabajar. Pero le diría eso, que no se desanimen, que hay mucho para laburar y que no son menos académicamente válido. Tu laburo no es menos válido en sentido académico porque vos quieras trabajar esto. No para nada. Y yo agregaría que como que hay que empezar a buscar gente que traduzca esas obras pioneras, pero por otro lado gente que produzca en idioma español y que empiece a generar un campo autóctono de investigación. Sí, totalmente, porque de hecho por eso yo nombré la página esa Historia de Videojuegos, que la lleva tanto de gente de la Universidad de Murcia como de la Universidad de Mar del Plata, porque son los mayores referentes en cuanto a trabajos de bibliografía, de análisis de videojuegos históricos en habla hispana. En España tenés un montonazo de lo que sería estudio de los videojuegos históricos, tenés un montonazo, tenés hasta congresos sobre eso. La verdad a mí me da una envidia sana porque acá es como, bueno, acá estoy yo sola, tengo que poner, no sé, me tengo que sumar por suerte en los congresos de humanidades digitales hay mesas específicas dedicadas a lo que sería videojuegos históricos, por suerte. Pero en Argentina falta un montonazo
para copar terreno, hay mucho por laburar y hay mucha gente que por ahí quizás ya hizo ese proceso de aceptar el cine como una fuente válida para estudiar la historia, ya está todo bien, no le genera más ningún problema, pero ahora el proceso es que que acepten al videojuego histórico, que el hecho de que no solo que sea formato audiovisual, sino que tenga ese componente lúdico, no le impide ser un portador o un formador de narrativas históricas y de divulgador de históricos. Yo tengo la convicción de que los videojuegos históricos son divulgadores de historia, totalmente. Y que quienes quieran elaborar esto, como me pasa a mí, porque yo estuve en su momento sola, que no conocía a nadie, y ¿para qué lado arranco? No se sientan mal, no son unos bichos raros, y traten de encontrar gente que laburen de eso, traten de, aunque esté en la otra punta del país o en otros países, pero unen esfuerzos porque así comienzan y así progresan las líneas de estudios, no hay otra manera. Por la tuya, solo no podés, tiene que haber un intercambio entre colegas, así el campo científico, y así se forman las grandes corrientes, por lo menos historiográficas. Más vale, perfecto. Bueno, hermoso mensaje de fraternidad y colaboración, Ceci. Y que es así, es que el conocimiento se construye así. Exactamente, sí. Para mí no hay otra manera. ¿Qué sé yo? Gente, hasta acá llegamos. La verdad que maravillosa la entrevista. Sabemos que si nos quedamos con más ganas de Ceci, tenemos que visitar Algieva Nerdeadas Históricas. Así te vamos a poner el link en el video, ¿verdad? Por supuesto, sí. Perfecto. Acá de nuevo, no somos como individualistas, sino que somos colaboracionistas. Bueno, Ceci, espero que las hayas pasado muy bien. Gracias por la verdad que sí, gracias a vos por la invitación, Hernán. Gente, si tienen más ganas de entrevistas al margen, por favor busquen la lista de reproducción, tenemos un montón. Esta ya es casi como la octava, novena. Cuando sea la 10ª hacemos una fiesta, creo. Mira, si es la 10ª es porque tuvo mucha aceptación y la gente se copó, pensarlo por ese lado, así que... Buenísimo. Bueno, gente, dejen su like, suscríbanse, y si tienen alguna duda o algún comentario para hacerle a Cecilia, déjenlo en los comentarios, que nosotros vamos a estar ahí pendientes. Nos vemos la próxima.